Muy bien, aquí estamos. Qué bendición. Aquí de la Escuela de Ministerios en Boca del Río, Guasave, Sinaloa. Juntos con ustedes otra vez, con respuestas para tu vida. Este día decidimos sentarnos con dos de los estudiantes de aquí de la Escuela de Ministerios. Dos señoritas, uno que está cumpliendo su segundo año aquí en la escuela, uno ya para terminar pronto en unos meses su primer año. Queremos hablar con ellos un poquito sobre cómo llegaron, cómo decidieron a llegar, cómo escuchaban de la escuela, todas esas cosas, y pues tomamos unos poquitos minutos para conocerlos. Hermana Grecia, presentarte, decirme de dónde eres y poquito de cómo escuchaste de la escuela o cómo empezaste a tener un anhelo para estudiar y un poco de la proceso como tú llegaste aquí a ser estudiante. Ok, pues yo soy Grecia y estaba viviendo en Puebla. Vengo de la iglesia de Calvary con el pastor Iván. Y pues Dios empezó a hablarme en el proceso en el que me enseñaron a llevar un devocional en su palabra, sobre la importancia de dedicarnos a Él y vivir para Él. Y con el paso del tiempo en el que yo buscaba al Señor y orando, Él me hablaba sobre que ponía en mí el deseo de estudiar un instituto, de vivir mi vida sirviéndole. Y al inicio era muy emocionante, compartía en mi escuela, en el bachillerato, sobre qué quieres estudiar, y es como, quiero ser misionera y quiero ir a otros lados, ¿no? Pero después ese deseo se fue apagando un poco porque pues yo preguntaba a mis papás y me decían como, mejor espérate, estudia una carrera, como ejerce y después haces eso, ¿no? Y para mí era como mis deseos y mi anhelo fue pensar que era imposible. Yo creo que es algo común la escucha de muchos misioneros, porque nosotros también cuando decidimos a salir a ser misioneros, todos me preguntaron, ¿por qué no quedas aquí? No hay gente aquí que necesita a Dios, y ¿por qué hay que ir tan lejos? ¿Y por qué vas a sacrificar todo? Y tú dices, híjole, estoy tratando de obedecer la Biblia, y hasta mis hermanos de la iglesia, no sé si estaban tratando de desanimarme, pero sentía desanimado, ¿no? Y yo creo que no sé si esa pasa porque, yo siento en mi caso, a veces pasa porque ellos no están haciéndolo y sienten como, híjole, si ustedes lo hacen, tal vez yo debo hacerlo, ¿no? O solo preocupaba. A veces también yo creo que mi mamá y diferente gente preocupaba por mi futuro. Pero qué interesante que a veces así es cuando sientes esta jale, este llamado. Qué raro suena, ¿no? Pero a veces el enemigo usa aún su propia familia, no sé qué, mi familia estaba mal, solo que mi familia quería hablarme en una forma que me desanimaba a obedecer el llamado que yo estaba procesando, ¿no? Pero creo que también me ayudó a reanalizar y recomprometer que eso estaba mi llamado. ¿Qué pasó contigo? ¿Te desanimaste? ¿Qué pasó después de eso? Seguí continuando orando, pero empecé a ver sobre una carrera. Y en la escuela del bachillerato terminé con buen promedio y me mandaban becas. Como beca del 90, beca del 100. Y para mí el rechazar eso era como ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Pero después empecé a ver todo el proceso y estudiar en Colima o en ciertas universidades que anhelaba mi corazón, pero Dios seguía en ese persistiendo en el que pues hablara con mis padres y que Él podía obrar, ¿no? Y continuaba eso hasta una noche que estábamos en una reunión de jóvenes que normalmente mis papás nos dejaban y se iban, ¿no? Era en este tiempo de pandemia donde hacíamos reuniones por Zoom. Y yo le decía a Dios ponía en mi corazón, habla con tus padres de nuevo. Y yo así de no, ya hablé muchas veces y me dicen que no, ahora voy a estudiar en una universidad y después haré lo que tú me dices, ¿no? Y dije, solo si mi papá o mi mamá se quedan en la reunión de Zoom, voy a hacerlo. Y lo que nunca pasó. O sea, lo que nunca pasaba, se quedó ahí toda la clase, ¿no? Entonces fue como de, ok, Dios, voy a hablar, ¿no? Y me envalenté y mi mamá me decía como,
ajá, pero ¿cómo sabes que Dios te está llamando? Y yo aquí en mi devocional, ¿no? Y había una porción en Juan, ¿no? Y me decía, ¿qué te dijo en Juan 3? Y yo pues soy muy mala a veces memorizando o porque no estaba habituada a eso mucho. Pero yo decía, si me prestas la libreta, yo lo leo y te digo, Dios me habló esto y esto y esto y Sí. he creído en esto, ¿no? Pero fue como de no te la voy a dar y me vas a decir en este instante, ¿no? Y me fui triste porque me dijo mi mamá, si Dios te está hablando a ti, me tiene que hablar a mí. Y fue todo, ¿no? Entonces, al siguiente día era el pago del voucher para hacer el examen de la universidad y mis hermanas se fueron. Y mi mamá, ¿segura que te vas a quedar? ¿No vas a ir? Y yo sí. Y me quedé y en ese miedo de voy a echar a perder mi vida y voy a tener que esperar otro año para volver a hacer esto, ¿no? Pero dije, ok, voy a confiar en Dios. Y en ese lapso de que mi mamá se fue con mis hermanas, mi mamá estaba en la camioneta y estaban viendo una parte en Lucas donde es la entrada triunfal. Y mi mamá le preguntaba a Dios que por qué me debía de ir lejos. Y Jesús le respondía que es la historia donde Jesús entraba y que era motivo de gozo a ese lugar en donde estaba, pero le decía a sus discípulos que fueran por este burro a la aldea de enfrente, ¿no? Y Dios ahí le hablaba a mi mamá sobre que debía yo de salir de mi hogar. Y dice mi mamá, era el medio de transporte de todas las personas, no pudo encontrar algo en ese lugar, pero a fuerzas era algo de la aldea de otro lugar, ¿no? Y ahí fue donde Dios le dijo a mi mamá sobre que tenía que salir. Y también encontraron le decía Jesús a sus discípulos que iban a encontrar al burro atado y que se le preguntaban que por qué debían de llevarse al burro, era porque Dios lo necesitaba para entrar, ¿no? Y era eso, que Dios le mostraba a mi mamá sobre que yo era ese burro atado, que Dios necesitaba que sirviera y viviera mi vida para Él, pero mi mamá me quería tener en el hogar, obviamente porque es una mamá y nos ama y quiere que vivamos juntos, ¿no? Qué bonito es ese burro, significa mucho en la Biblia porque un rey que entraba en caballo, entraba para guerra. Entonces, cuando tú ves un rey llegando con caballo, sabe que viene con su ejército y viene para conquistar y viene para destruir. Entonces, el hábito de esos tiempos es entrar a la ciudad. Un rey entraba a la ciudad en un burro porque dice, ese rey viene en paz, ¿no? Entonces, el burro es el símbolo de traer la paz de la ciudad, de traer al rey a la ciudad, pero en forma de bendecir y no en forma de atacar y destruir. Sí. Qué interesante. Y esa fue la manera en que Dios le habló a mi mamá. Y llegando de que mis hermanas pagaron todas las cosas y recogieron papeles y todo, mi mamá llegó y me dijo, ¿sabes qué? Dios habló a mi vida y me ha dicho que te tienes que ir. Y ahí fue como, para mí es como, ahora sí va en serio. Ya me están dando puerta abierta y ya me entró en mí el miedo de, ok, me voy a salir y no voy a conocer a nadie. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cosas? Y empezaron a mí muchos miedos, ¿no? Y yo así de Dios, pero yo ya no quiero quedarme con ya tengo permiso y ya no quiero. Sí. Y estaba viendo en ese pasaje sobre el tesoro de nuestro corazón, que donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón es nuestro tesoro, ¿no? Y más adelante habla sobre el joven rico que le decía, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y se deja todo y ven y sigue. Wow. Y para mí, ese pasaje en específico fue donde Dios me dijo, porque habla sobre que no deje padre, ni madre, ni hijos, ni hermano, ni casa. No es digno de mí, no heredará el reino de los cielos, ¿no? Entonces para mí fue como, ok, tengo que dejar a mi hogar, mi casa donde estaba pues mi corazón, mi tesoro, ¿no? Mis hermanas, todo eso y pues la manera de vivir. Y fue con negarme a mí misma. Qué interesante. Dime si, porque voy pensando en mí, pero dime si esos compromisos, o no compromisos, esos señales, si puedes decirlo así, o esos
cosas que tú recibió de su papá o que tú recibió del Señor que te dio seguridad, sabía que tenía el llamado? Cuando las cosas van difícil, donde tú fuiste, o aquí, bueno, fuiste de aquí, veniste de aquí, y hubo momentos que tú necesitabas regresar y pensar que quiero correr, pero Dios me hablaba así, Dios me hablaba así, Dios me hablaba así, entonces me queda. Sí. Yo creo que eso es una de las razones que esas ideas son tan importantes. Porque después de salir, viene el reto, viene el problema, viene la bronca, viene el sufrimiento. Y muchas veces yo he querido correr o no seguir donde Dios me ha mandado. Y a veces te regresas a solo pensar en que, man, pero Dios me dije eso, pero Dios me dije eso, pero hubo eso señal, pero hubo eso comentario, esa palabra de conocimiento de otra persona. Entonces yo no puedo negarlo, aunque no me gusta, aunque no quiero, aunque no, ya quiero correr, ya quiero tirar todo. Hay que seguir adelante porque estoy convencido que Dios me ha hablado. Sí. Qué interesante. Pensando en mi llegada a Boca del Río, muy locura. Y tú tienes 2 años, Seri, tú tienes 6 meses, 7 meses, 8 meses, algo así. Y yo digo que yo tengo 27 años, no, hombre, es mucho. ¿Cómo llegaste, hermano? Dime un poquito de quién eres, de dónde venía. A mí, la verdad, disfruto mucho esta plática que tenemos antes, un poquito de cómo has sentido, cómo has cambiado. Dinos un poquito de tu testimonio de antes y de llegar aquí, cómo estás ahorita. Ok. Yo soy Suri Olmos, vengo de Guadalajara y soy de la iglesia CFC Cristo. Yo desde chica, desde que tengo memoria, he estado asistiendo a las iglesias. Mi madre me llevaba y todo. Y hubo un día en que yo recibí a Cristo en mi corazón y empecé a ser más atenta a las cosas de Dios y esas veces donde fallas, pero sigues siempre estando en oración y queriendo hacer las cosas bien. Así me dolía el pecado que hacía y me arrepentía y todo, pero estaba triste y no sentía un cambio en mi vida. Como que soñaba las cosas y decía, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a cambiar esto, pero casi siempre no lo hacía. Y antes de venirme, yo siempre oraba a Dios. Le decía, dame sabiduría, que yo pueda ser alguien más, alguien que pueda servir a Cristo y que pueda ser de ejemplo para las personas. Ajá. Y pues hubo unos problemas en mi familia y yo me quería venir porque sufría bullying en la escuela, entonces dije, bueno, acá no voy a ir a la escuela más que por línea y así, en casa. Y se voy a escapar. Ajá, y huí de ese miedo que tenía de ir a la escuela. Ajá. Así que, pues mi familia lo oró, Dios dijo que sí, y todos decían, bueno, ok, pero ¿por qué a Sinaloa? ¿Qué hay allá, pues? Nos vinimos, nuestros pastores y la iglesia oró antes de venirnos, y yo estando aquí, pues aún no estaba en la escuela de ministerio, estaba en otra casa con otras personas. Y yo pensaba que al venir acá iba a ser todo diferente, iba a cambiar y todo, y ya no iba a estar triste. Pero la tristeza y la ansiedad seguía y no cambiaba nada, solo estaba de diferente lugar y había más problemas, de hecho. Híjole. Entonces sí era como que decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué más tenemos que hacer? Y pues bueno, Jesús y Sara decidieron entrar aquí a la escuela y yo pensé que yo no iba a entrar. Yo dije, bueno, yo voy a estar ahí, pues yo estoy chica, no creo que tenga que entrar. Además iba a ser la escuela por casa. Y sí me aceptaron y todo. De hecho, ahorita ya terminé la secundaria. Y pues yo creo que
como creo que es junio. Ujú. Ya voy a volver a entrar a la prepa, pero no sé bien los planes. Y yo antes decía, no, yo no quiero entrar al instituto y bla, bla, bla. Y mamá era como que sí, bla, 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 hay que entrar, todo ¿Por va qué a no ser... quisiste entrar? ¿Qué estaba el pensamiento ahí? Yo dije, como que esto no, yo no quiero estar aquí. Fue como que, no sé, lo negué y no quise estar aquí, pero no había una razón por qué, o sea, no. Ajá. Bueno, ya estando aquí, pues dije, bueno, se ve bien. Dije, hay que ver cómo está la cosa. Y Sara al principio me dijo, bueno, vas a hacer diarios y pues vas a ir a las clases, pero no me dijo ser como tal una estudiante. Hasta que luego me dijo, bueno, ¿vas a ir a la escuela presencial o vas a estar por línea y vas a estar aquí Me dijo eso y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y yo con el temor de estar en la escuela, yo dije, pues mejor prefiero entrar al instituto. De fuerzas, ¿no? Ajá. Y sí, entré de fuerzas y yo al principio era como que no le hallaba sentido porque yo ya estaba un poco alejada de Dios por todo lo que había pasado en mi familia y todo eso. Pero ya estando aquí, pues los horarios y todo fue difícil, pero te acostumbras y aprendí mucho con Vero, con todos los que están aquí, aprendí demasiado. Wow. Y creo que es algo hermoso estar aquí porque no hay tiempo para... Antes Para como ser que... ansioso. Ajá, para estar ansioso. No hay tiempo, no... El tiempo que tienes de descanso lo aprovechas para hacer tareas o cosas así y no hay tiempo de que el enemigo entre y te empiece a atacar con esos problemas que antes tenías y Sí. así. Aparte, pues estás respaldado porque va creciendo tu fe, va creciendo todo lo que aprendes y la otra vez que dio usted la clase, como que me llegó más y dije, tengo que empezar a hacer las cosas, tengo que empezar a soñar, tengo que empezar a Amén. tener fe porque algo que yo pensaba que no valía nada o no podía hacer nada por lo que me decían y así. Pero Dios me dijo, no, tú vales y tú puedes hacer las cosas porque yo estoy contigo Amén. y yo antes tenía mucho miedo de hablar, de expresarme y cosas así, pero Dios va quitando todo eso, Dios va quitando todos tus problemas y cuando a veces te preocupas por la economía y todo, Dios simplemente lo hace y no, cuando buscas su reino no necesitas nada más que tenerlo a Él y yo sentía esa emoción ayer o antier, no me acuerdo cuándo era, pero sentía tanto esa emoción y esa alegría que jamás en mi vida había sentido. Wow. Y no sé, fue algo... Me da mucho gusto. Y yo no te platico mucho, ¿no? Pero yo soy muy observante, más que gente que viene aquí, porque eso es mi área, ¿no? A mí me gusta mucho Boca del Río porque es una... En tal forma, suena raro, ¿no? Pero es un tanque de peces. ¿Me entiendes? Es que vivimos aquí, comemos aquí, dormimos aquí, estudiamos aquí, oramos aquí, bla, bla, trabajamos juntos. Entonces aquí no hay forma de esconderse. Tú eres quien eres y si hoy estoy aquí un mes contigo, yo sé quién eres. Y también esa realidad te reta a vivir diferente porque también tú sabes que todos saben qué estás haciendo tú, ¿no? Y entonces como líder es retoso porque tú predicas cosas, yo creo, verdaderos, ¿no? Pero es fácil a predicar y difícil a vivir. Digo eso mucho. Es fácil a enseñar una clase de santidad o enseñar una clase de arrepentimiento o enseñar una clase de paciencia. Pero a vivir pacientemente es otro nivel de difícil, ¿no? Sí. Pero como todos estamos en esas cosas, te reta a vivirlo, ¿no? Y cuando no lo vives, créame, los estudiantes te llama atención, más como el líder, ¿no? La más que tú eres enfrente predicando bien. Y cuando tú fallas, está como todo te mira y ajá, ya te veo, ¿no? Ya sé que
Y sí, es cierto, seguimos creciendo todos juntos. Yo creo que no es tanto, hay líderes y estudiantes, pero te digo, no hay maestros solos, porque la verdad yo aprendo de cada año, yo aprendo de cada estudiante. A mí tu vida me predica porque te vi llegar callada, como medio escondiste al otro lado de tu mamá. No me miraba cara a cara casi nunca. Tenía la tendencia de mirar la mesa o mirar por el otro lado. Yo digo, ¿qué tiene esa chica, no? Pero es muy joven, ok. Y te doy la excusa, no te dio, porque ya muy jovencita. Pero te veo y ¿sabes dónde me llamó la atención? Estaba en la alabanza. La Madei, tú, toda bola que estaba ahí cantando enfrente, a mí me sacó porque soñaba, pero hermoso. Año Nuevo. Y yo digo, wow, tanto talento. Yo tengo iglesia grande y poco gente que canta, poco gente que toca. Yo digo, aquí tiene 20 gente y como 15 cantan. Y a mí me sorprendió la fluido del Espíritu Santo, lo bonito de alabanza. Aunque yo sé que es vivir aquí, las rosas que hay y todo, pero la unidad que yo sentí entre ustedes, a mí me quedó muy impactado. Y yo creo que, ¿cuántos años tienes? ¿15 años? 15 años, no, hombre santo. Yo digo, con 15 años y vas creciendo y estudiando y wow, yo creo que ese crecimiento vale mucho. Y yo estaba orando por ti y no sé, es interesante que tú dices que la clase te tocó. Estaba la primera clase, ¿no? Desde que yo llego en este año. Sí. Y la verdad estaba una clase extraño, una clase que no lo doy. Una clase no tan bíblica, obviamente basado en verdades bíblicas, pero estaba una clase diferente. Pero me sentí Dios jalándome a hacerlo, tanto que yo digo, no. Y él dice, sí. Y yo digo, ok. Y me sentí como, hasta que fui con Efraín después platicando, y digo, no sé si, ¿cómo estaba la clase? No sé, yo digo, estaba raro, estaba diferente. Dios estaba allí, pero no estaba mi clase normal en ninguna forma. Y él dice, pero en la oración yo escucho a uno de los estudiantes orando. Yo creo que estaba ahí, que compartes, ¿no? Pero dice, uno de los estudiantes orando que qué tan bendecido estaba la clase y que se recibió mucho. Y digo, wow, gloria a Dios, porque yo no estaba seguro. Yo creo que Dios tiene algo por ti, algo grande que no puedes imaginar. Y a mí me sorprende. Yo digo, híjole, que tienes 15 años, tienes toda tu vida enfrente. Y para estar en una escuela, porque sentimos que la escuela aquí es... ¿Te digo cómo empezó la escuela? ¿Cómo? Yo sé que tenía llamado. Yo fui a una escuela de ministerios en Costa Mesa, la iglesia principal del movimiento. Y a mí me transformó mi vida. De pleno transformó mi vida. Y yo sentí, eso es que quiero hacer. Quiero hacer, yo digo, hay iglesias en toda parte, ¿no? Pero ¿dónde hay un lugar por líderes? Yo quiero hacer eso. Hacer una escuela de ministerios. Entonces venía y cuando Dios nos dirigió a México, pues hubo varias escuelas. Hubo la escuela de evangelismo, hubo unos colegios, y también unos que son fuera de nuestra denominación. Entonces yo quiso escuchar a estudiantes. Entonces fui a varias diferentes escuelas y no habló con los maestros, quería hablar con los estudiantes. Y me juntaba con los estudiantes, lo invitaban a comer y digo, dime qué de la escuela, qué piensas de la escuela, qué pensaste, qué esperaba, te recibió, qué esperaba. Te digo, de como, no para exagerar, unos 80 estudiantes tal vez que hablamos, casi todos me dijo el mismo. No estaba tan duro como yo imaginaba, no estaba tan retoso, no estaba tan profundo como yo imaginaba. Yo digo, wow. Yo digo, nunca van a decir eso de Boca del Río. Va a ser difícil, retoso, profundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo pregunto a los estudiantes, es que tú dejas tu familia, tu casa, tu cómodo, y tú llegues a algo, y espero que si voy a sacrificar 1 año, 2 años, 3 años de mi vida, yo quiero el máximo provecho de esos años que puedo tener, ¿no? Yo quiero que sea profundo, duro, difícil, retoso. Entonces, yo creo que aquí es retoso. A levantarte 4:30, a hacer devocionales a 5, a hacer en clases 4 o 5 horas por día,
tareas, limpieza. No te olvides que también trabajan unos 15 horas en trabajo secular, trabajando en un restaurante, hacer en los cultos, hacer en las mujeres, hacer con los jóvenes, hacer en la limpieza, hacer en la... No, hombre santo, es retoso. Sí. Es retoso. Hay disciplinas y fallas, entonces no solo es retoso, es retoso con empuje, ¿no? Y no es fácil. Te digo algo, mucha gente entra y en 3-4 meses bajan. Sí, no. Muy difícil para mí. Y a verte de 15 años cambiando, transformando, abrazando la dificultad que hay. Porque eso es la única forma de vivir aquí, es entender que hay que abrazar la dificultad. Porque es difícil. Calorón, mosquitos, no. Hey, no estamos promoviendo muy bien la escuela, ¿no? Pero sabemos que es. Y me gusta que no es Querétaro bonito, lujoso, todo chido, ¿no? Porque así vienes por otro motivo. Dice, ay, ¿por qué dejé que ellos vienen? Ay, ¿qué importa? La escuela es un filtro. Tú puedes venir, vente. Y si no tienes llamado, es la cita que yo estaba pensando. Dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y creo que eso es mi idea de la escuela, es que tú puedes venir, vente, pero a ver si te aguantas, ¿no? Y la otra cosa que he dicho que tenemos de la escuela mucho es, aquí tienes 2 opciones, cambies, crezcas o corres, ¿okay? No hay otra. Sí. Es difícil quedarte aquí y no cambiar, es difícil quedarte aquí y no crecer. Entonces, ¿vas a cambiar y vas a crecer o vas a correr? Esas son las únicas 2 opciones. Y me gusta porque si corres, tal vez no estaba escogido por el ministerio, porque el ministerio es retoso. Sí. Estaba pensando ahorita que la manera en cómo llegamos tal vez es diferente, pero todo obra para bien. Ajá. Tal vez para mí como un poco más relacionado con la iglesia y Dios habló de manera específica, pero en el caso de Suri es esa manera en donde Dios en el conflicto la empujó a buscarlo más, y es esa parte de que cada situación en nuestra vida sea diferente, no importa en qué como lugar estés a tu alrededor, Dios siempre va a seguir hablando y va a seguir empujándonos a buscarle y llevarnos al lugar donde Él anhela de nosotros. Eso idea de que todo obra por bien a los que aman a Dios y está llamado a servicio, ¿no? Yo estaba hablando con un matrimonio recientemente y están pasando una dificultad, ¿no? Y el joven está quejando que dice, mira, solo que Dios me da mejor trabajo y más dinero y puedo hacer en paz con mi pareja. Y yo digo, no te creo. Creo que el dinero no va a cambiar mucho. Yo digo que yo veo tu vida, joven, y por los problemas que estás pasando, estás en la iglesia mucho más, estás en oración mucho más, estás sirviendo mucho más. ¿Qué prefieres? ¿Más dinero y te regresas a ser lejos de Dios? ¿O abrazar la lucha y realizar que la lucha te ha llevado a los pies de Cristo, te ha bendecido, te ha dado fruto espiritual? Y yo creo que eso es el problema muchas veces cuando estamos pensando, es que vemos todas las cosas que son difíciles o que son pobres o que son batallosos como algo negativo. Y realmente yo creo que eso es, en general, son las luchas y los problemas y los fracasos que nos ayudan a aprender, nos ayudan a crecer, nos ayudan a acercar a Jesús. Y no puedo vivirlo siempre, pero trato a ver problemas en mi vida o luchas en mi vida. En el momento que hay una gran lucha, recientemente aquí en este ministerio hubo una gran lucha. Y trató a sentarme y decir, Padre, ¿qué debo aprender? ¿Qué puedo cambiar en mí? No puedo cambiar ninguna persona excepto a mí. Entonces, ¿dónde puedo crecer? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo vivir más cerca a ti? A través de que estoy pasando. Porque estaba difícil, lloraba, me sentía ofendido, me sentía enojado. Y Dios me causaba recordar que todos están creciendo, todos están aprendiendo y que necesito también extender paciencia y amor a veces a la persona que aparentemente es contra mí, que realmente a veces no son tan, aparentemente son contra de nosotros, pero realmente están pasando proceso ellos también, ¿no?
Y yo creo que el proceso es que vale. ¿Tienes algo, mía? Sí, estaba pensando eso que dice sobre el conflicto y pensaba lo que decía en la clase en Hebreos 12, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado en la diestra del trono de Dios. Y es como nosotros ahora tenemos esa esperanza en Jesús. Yo sé que Jesús al momento de estar en la cruz estaba sufriendo, pero tenía gozo puesto en el Padre. Y ahora nosotros podemos tener una esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la vergüenza, poner nuestros ojos en Jesús y tener Amén. esa esperanza en medio de las dificultades, como dice Santiago, que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Eso sí te me pataba cuando yo estoy. Sí. Todavía me lucho con eso. A ver. Debo brincar y gozar y ser feliz cuando estoy pasando problemas. Ay. Creo que 27 años pensando en ese versículo. Santiago, llegando a Cristo, es mi libro favorito. Y sigo luchando a hacerlo, ¿no? Lo hago el tercer día de la lucha. No sé si me entienden, ¿no? El primer día no quiero hacerlo. El primer día lloro, chilla, queja, enojo. Y ya el segundo día menos. Y ya espero que ya llegando al tercer día, posiblemente puedo verlo como más algo gozoso, ¿no? Pero hay que ver los resultados de nuestras pruebas, de nuestras luchas, nuestras dificultades. Dice la Biblia que aún la disciplina no es gozoso en el momento que vas pasándolo, ¿no? Pero en la fin trae fruto. Y cada cosa difícil que Dios nos deja pasar trae fruto. Bueno, gracias por venir con nosotros. Vamos a hacer otro show. Dios te bendiga. Qué buen día. Bye.